Bien, hoy tenemos la clase número 5 y vamos a ver la unidad 5 sobre variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. El contenido de la clase vamos a ver todas las generalidades de qué son las variables aleatorias, cómo se clasifican, cómo se generan. Luego vamos a ver distribuciones de probabilidades, qué son las funciones de probabilidad, qué es una función de distribución, función de densidad. Y por último vamos a ver los parámetros de las distribuciones de probabilidad, que es la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. Pero estos son conceptos sobre variables aleatorias. Hasta ahora habíamos visto estas nociones sobre eventos. Y por último vamos a ver los momentos de las distribuciones de probabilidad y el orden de los momentos. Variable aleatoria. Entonces, nosotros habíamos visto hasta ahora que era un espacio probabilístico, que es el conjunto de todos los resultados posibles que tiene un experimento. Entonces, si nosotros tenemos un experimento que es lanzar un dado de 6 caras, el espacio probabilístico son esas 6 caras. El evento elemental o simple es aquel indivisible. ¿Qué pasa? Si nosotros lo que tenemos es lanzar en forma simultánea un dado y una moneda, entonces el evento elemental y simple es el resultado de la moneda junto con el resultado del dado. Ese es el elemento elemental o simple. Entonces ahí tendríamos que ver cuáles son los resultados posibles que podemos asociar a esa probabilidad, a ese espacio. Y luego a cada uno de estos eventos se les asocia una probabilidad de ocurrencia. Una distribución de probabilidad, por otro lado, fíjense que son conceptos diferentes, se usa para describir la probabilidad de que se den los diferentes valores. Entonces, una distribución de probabilidad describe la probabilidad de que se den ciertos valores. Y un fenómeno aleatorio, que es lo que vamos a estar analizando acá, son aquellos que nos dan como resultado acá me faltó una S, ya la voy a corregir, nos dan como resultado un número. Entonces, nosotros podemos asociar a cada uno de estos fenómenos, de estas ocurrencias o de estos eventos elementales simples con un número, y entonces eso ya es un fenómeno aleatorio. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Entonces, también una variable aleatoria puede tomarse como una cantidad cuyo valor fijo puede tomar diferentes valores. Aquí estamos haciendo referencia a esto de las variables aleatorias. Nosotros muchas veces en los eventos o en nuestro espacio probabilístico tenemos como resultados valores que no son números. Por ejemplo, el grado de satisfacción de un cliente. Bajo, medio alto, alto. Entonces, ¿qué hacemos? Para convertirlos en una variable aleatoria, lo que hacemos, por ejemplo, es asignarle el número de estrellas. Entonces, la cantidad de estrellas, eso ya es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es un conjunto de valores que puede asumir una variable. Entonces, en ese caso, nuestra variable aleatoria puede asumir de 1 a 4 estrellas. Si es las caras de un dado, depende del dado. Por ejemplo, si es un dado de 20 caras, sería del 1 al 20. Si es un dado de 4 caras, también sería del 1 al 4. Entonces, son el conjunto de valores que puede asumir una variable. Entonces, acá lo importante es que la f de x pertenece, el resultado pertenece a los números reales o los números enteros. Pero sobre todo es un número. Pertenece a números. Una variable aleatoria es una función definida sobre un espacio de probabilidad. Entonces, una variable aleatoria es una f de x. Puede llegar a ser
la función identidad, o sea que f de x, sea igual a x. Eso ya es una variable aleatoria, o sea, es una función definida sobre un espacio de probabilidad y la función es la identidad. Los eventos que antes representábamos con simbología de conjuntos se representan ahora mediante números o intervalos numéricos que corresponden a una variable aleatoria. Que es lo que estamos viendo, variables aleatorias. Donde sus probabilidades de presentación son las probabilidades de presentación de los resultados o eventos que se representan. Esto parece un trabalenguas, pero en realidad lo que estamos haciendo es, tomamos todo lo que antes habíamos visto como conjuntos de eventos, y luego habíamos visto las probabilidades de la unión, de la superposición, de la intersección, todo lo habíamos visto como en teoría de conjuntos. Ahora dejamos de trabajar con teoría de conjuntos y pasamos a trabajar con todo lo que es funciones numéricas. Entonces ahora sobre esas funciones numéricas vamos a poder hacer los cálculos matemáticos que nos hacen falta. Me pueden decir, sí, antes también hacíamos cálculos matemáticos. Exacto, pero estábamos viendo como eventos, no como variables aleatorias. Es otra visión de lo mismo. Una variable aleatoria es una función real valorada, definida sobre los eventos elementales de un espacio probabilístico, donde cada evento elemental le corresponde un número que es el que asume la variable en dicho evento elemental. Entonces, la variable aleatoria, como les puse hace un rato, es una f, es una función de x. Una variable aleatoria sí puede asumir cualquier valor en un cierto recorrido con una cierta probabilidad. O sea, una variable es aleatoria en el caso de que sí, que es un condicional, puede asumir cualquier valor en un cierto recorrido con una cierta probabilidad. Las variables aleatorias discretas. Cuando tenemos una cantidad numerable de eventos posibles, se podría hacer que podrán ser un número finito o infinito de valores. Eso es una variable discreta. Incluso, aunque sean valores reales, si son finitas, por ejemplo, nosotros vamos a tener que dividir algo de a medios. Entonces puede tener 0, 0,5, 1, 1,5, hasta 2. Entonces, estos son variables discretas, por más de que acá tenga un número real. ¿Por qué? Porque o va a caer en 0 o va a caer en 0,5. No tengo valores infinitos entre estos dos. Y eso es lo que hace que sea discreto. En cambio, una variable continua es una variable, cualquier valor real. O sea, entre 0 y 0,5 hay infinitos valores que pueden tomar. Y puede asumir cualquier valor dentro de ese intervalo. De manera tal que entre uno y otro valor pueden diferir hasta en un infinitésimo. O sea, es difícil decir cuándo va a caer exactamente en un valor. Entonces, cuando nosotros hablamos de las temperaturas, normalmente estamos hablando de variables aleatorias que son continuas, pero están discretizadas para que nosotros podamos asumirlo. Entonces, decimos que hoy está haciendo 20,5 grados, pero en realidad no es exactamente 20,5. Puede ser 20,5, 6, 7, 3, 10, cualquier número. O sea, montones de números después de la coma, pero nosotros lo discretizamos. Pero hay que tener en claro que esa variable aleatoria es de naturaleza continua. Distribuciones de probabilidad. Los que tienen probabilidad son los eventos. Entonces, los eventos tienen probabilidad. Si no es un evento, no puede tener ninguna probabilidad. Y que cualquier sistema completo de eventos, o sea, el espacio completo de todos los eventos, la suma de ellos, me da la probabilidad de 1, que es nuestro universo. La probabilidad de los eventos se traslada a los valores de las variables aleatorias. Así que, cuando se dice que la probabilidad de la variable aleatoria tome cierto valor, implica la probabilidad que ocurra alguno de aquellos eventos simples.
Entonces, nosotros tenemos el evento tirar dados. Un dado de 6 caras. Entonces, los eventos que tenemos pueden llegar, o sea, vamos a hablar de eventos individuales. Entonces tenemos 1, 2, etcétera, hasta el 6. Esos son mis eventos. Entonces, X puede tomar cualquiera de estos valores. Entonces, la probabilidad de X va a ser, en este caso, suponiendo que el dado es honesto, 1/6. La probabilidad de cualquier evento es eso. Entonces, si nosotros, nuestra f de X es igual al dado, o sea, la cara del dado, la probabilidad de esta variable aleatoria es igual a la probabilidad del evento que está asociado a la variable aleatoria. ¿Se entiende esto? ¿O los perdí hace rato? Están todos muy tranquilos. ¿Hay alguien ahí? ¿O estoy solita? Sí, profe, pero... ¿Hola? Hola, sí, lo escucho. Ok, bien, ahí se despertaron. Estamos acá, profe. Bien, me alegro. Lo que estoy diciendo es, hasta ahora hemos estado hablando de eventos. O sea que f de x es igual a la probabilidad. Ya vamos a ver así, ya, Leandro. La probabilidad de x es 1,6. F de x es x. Entonces sería la probabilidad de f de x, la que es 1/6. Ya vamos a llegar con más detalle, con unos ejemplos se va a entender un poco mejor. Ahora cuando veamos bien la distribución de probabilidades. Entonces, una distribución de probabilidad muestra a través de una tabla, gráfico o fórmula todos los valores posibles que puede asumir una variable aleatoria y su correspondiente probabilidad de presentación. Las funciones de probabilidad se describen con el nombre de función de cuantía, si es la variable discreta, ahora ya vemos los ejemplos, y la función de densidad si es continua. No se pueden equivocar con los nombres estos. O sea, a los profes cuando toman examen teórico, que este tema sale muchísimo, no se pueden confundir cuál es la función de cuantía con la función de densidad. O sea, la función de cuantía es todas las probabilidades de que pase cada uno de los eventos simples. Y la función de densidad, como los eventos simples son tan próximos entre sí, no se pueden visualizar, o sea, no se pueden calcular la probabilidad, sino que estamos calculando la integral de la probabilidad. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, no se pueden confundir entre estas dos. Las funciones de distribución son funciones de acumulación. Todo esto es introducción, ahora vamos a leer. Las funciones de probabilidad para variables aleatorias discretas se llaman funciones de cuantía. Vamos, epa, este no. Función de cuantía porque es discreta. Cuando se cuentan todos los posibles valores de una variable aleatoria y la correspondiente probabilidad de esos valores, se tiene una función de probabilidad de una variable aleatoria, que permite obtener la probabilidad de cada uno de los elementos individuales de un determinado experimento o de lo que sea que se está estudiando. La probabilidad de que X sea un valor indicado indica la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma un valor real X sub I, lo cual implica la probabilidad de que se presente un determinado evento. O sea, cuando decimos esto, la probabilidad de que X sea igual a X sub I, estamos indicando que es la probabilidad de que el evento X sub I se presente cuando estamos haciendo el experimento. Ese X sub I es lo que representa el valor de la variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que X sea X sub I
algo. A ver. Tal que i sea valor de 1 hasta n, si es que es valores finitos, o hasta el infinito si es que son numerables infinitos. No es lo mismo. También se puede representar como la probabilidad de i, dado que i tiene estos valores. Son las dos formas de hacerlo. O sea, probabilidad de que x, aquí lo que está faltando es que es probabilidad de x sub i. Eso va aquí. Tal que i es igual a esto o a este, dependiendo si es numerado. Me comí esa parte de la forma. Función de probabilidad para variables. La función de cuantía. O sea, que la probabilidad sub i, o sea, que aquí es probabilidad de esto o probabilidad sub i, son otras formas de que se hacen, representan exactamente lo mismo, va entre 0 y 1, lo cual es obvio porque es una probabilidad. Una probabilidad jamás puede ser negativa y jamás puede superar a 1. Para todo i, para todo x sub i, y los i que va de 1 hasta n. Otra condición que sabemos, o sea, de la función de cuantía, es que la suma de todas las probabilidades de todos los eventos simples de nuestro universo va a ser igual a 1. Ya sea que sean numerables, en el caso de que tengan un n máximo, o aunque sean infinitos los elementos. La suma de todas las probabilidades va a dar igual a 1. También cada una de estas se denomina probabilidad puntual, porque es del punto i. Y se representa gráficamente. Por ejemplo, esta es la del dado. Tenemos un dado de 6 caras. La probabilidad que dé cada una de estas caras es igual a 1/6. Entonces ahí vemos de que la P sub i, acá está, y esto es X, y cada uno de estos son los X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 y X sub 6. Todas ellas tienen la misma probabilidad, que es 1/6. Ahora, ¿qué pasa con la probabilidad de X sub 7? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Qué es 7? Es un evento imposible. Es un evento Igual que imposible. 0. Entonces, exacto. Entonces, la probabilidad sub 7, acá podemos ponerlo así, es igual a 0 porque es el evento imposible. Ahora, ¿qué pasa con la probabilidad de omega? A veces no tiene ganas. ¿A qué es igual la probabilidad de omega? ¿Qué es omega? A 1 sería. A 1. Porque omega, ¿a qué es igual? Al evento cierto, o sea, todos los valores. Omega es el universo de todos los eventos, entonces 1, 2, 3, hasta el 6. Entonces la probabilidad de que ocurra, cuando tiro un dado de 6 caras, que ocurra alguno del 1 al 6, es 1. O sea, tiro un dado, seguro que va a caer en una de las caras. O sea, difícil que caiga en diagonal, paradito así, que no sea ninguna cara. Si la mesa está plana, debería caer sobre una cara. Entonces, el evento, la probabilidad de omega es el evento cierto. Entonces, si vemos la probabilidad de cada uno de estos, cumple con esta condición. Entonces, para ser una función de cuantía, tiene que cumplir con la condición de que todas las probabilidades son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1, y que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. ¿Esto me da 1? Si sumo todas estas. Sí, te da 1. Bien, entonces, ¿por qué? Porque la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más todo el resto, más la probabilidad de 6 es igual. ¿Cómo son estos eventos?
¿Se acuerdan las palabritas esas? Colectivamente exhaustivo, así. Sí, colectivamente exhaustivos y ¿qué más? Y Mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes, perfecto. Entonces, ahora podemos decir que las sumas de todas, o sea, que la suma de todas estas, la unión de todos estos eventos, la probabilidad de la unión, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. Deberíamos restarles las intersecciones y toda esa fórmula que ya vimos las clases anteriores, pero como no hay intersección, esto sí me da igual a 1, que es esta condición para que sea una función de cuantía. Entonces, esto que tenemos acá es una función de cuantía. Vamos a ver. Ahora tiramos un dado, este es un ejemplo, un ejercicio, ejemplo. Vamos a hacer número de caras. Tirando 3 dados, digo 3 monedas. Bien, entonces, tenemos los eventos elementales. Estos eventos elementales, como ven, no son números. Mi f de x es número de caras. Mi evento es SSS, o sea, seca, 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 cara, seca, 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 cara, seca y así. Esos son mis eventos elementales. Mi función es número de caras. Entonces transformé este evento, que es un evento de tipo carácter, o sea, es cuantitativo. Mi evento que es cara o seca, que es un evento cualitativo, me da una cualidad. La moneda cayó en cara, la moneda cayó en seca. Lo asocio con un número a través de la función número de caras. Entonces ahí ya obtengo un número. Y puedo asociar a cada evento elemental una probabilidad. Entonces ahí tenemos la probabilidad de la función. Entonces vemos de que esta probabilidad es la suma de las probabilidades de los eventos. O sea, yo tengo el evento de 0 caras, tengo uno solo, entonces la probabilidad de que caigan 0 caras es 1/8. La probabilidad de que caiga una sola cara son todas estas. Entonces, es el evento CSS y el evento C, o sea, más el evento SCS y más el evento SSC. La suma de todas estas probabilidades es la probabilidad de que haya una sola cara, que son 3/8. Lo mismo pasa con el evento 2 caras. ¿Cómo son una moneda con respecto a la otra moneda? El resultado de una moneda con respecto a la otra moneda. ¿Cómo son? Colectivamente exhaustivo y mutuamente excluyente. No. Yo estoy preguntando cómo son el evento. O sea, que caiga en la moneda 1 cara y en la moneda 2 cruz. ¿Cómo son esos? ¿Independientes? Independientes, perfecto. Entonces, son independientes el hecho de que caiga cara de un lado o seca del otro. Entonces, esto hace que esta parte, el cálculo de esto sea más simple. Bien, entonces, acá tenemos el resultado de que caiga una sola cara, el de que caiga 2 caras y 3 caras. ¿Cómo? Si esto es el conjunto de todas las probabilidades que podemos tener. ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser eso? colectivamente exhaustivo. Ah, no, ya no son palabras como eso. O sea, esto me entiende. La suma de todas estas probabilidades. Tiene que ser igual a 1. Tiene que ser igual a 1. Perfecto. Porque si no, ya no sería una función de cuantía. Entonces, si ahora lo queremos graficar, esto sería bueno de que el Excel me hubiera permitido hacerlo muchísimo más finitos, así sea apenas una línea, para que no se confundan de que la superficie de esta barra tenga algo que ver. No tiene nada que ver, así que no le damos
no le prestamos atención al ancho de esto, solamente al alto. Entonces acá tenemos el gráfico de la función de cuantía y vemos de que se hacen con barras individuales, cada una la vamos elevando así hasta la altura que corresponde, en este caso 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. ¿Se va entendiendo esto cómo lo vamos haciendo? O sea, vemos que hay mucha similitud con lo que estábamos viendo antes. Pero lo importante es que ahora estamos hablando de distribución de probabilidad, funciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Bien. Ahora vamos a ver la función de distribución. ¿Cuál es la diferencia entre la función de cuantía o la función de probabilidad con la función de distribución? La función de distribución es para variables, o sea, para probabilidades acumuladas. Se define como la probabilidad de que X, o sea, el valor que asuma nuestro evento, o sea, lo que suceda, sea menor o igual que un cierto evento. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma valores iguales o menores que X sub I. Esta probabilidad depende de X, exclusivamente, y se denota como F mayúscula de X. Porque la función de cuantía es una F minúscula. Entonces, F de X es la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub I, o sea que es la sumatoria para X menor a X sub I de todas las probabilidades de X sub I. Porque estamos en variables discretas, variables aleatorias discretas. Y eso es muy importante. F de X, F mayúscula de X, es la función de distribución o la función de acumulación de la variable aleatoria X. Entonces acá tenemos la palabra acumulación. ¿Y hacia dónde acumula? A ver. ¿Hacia dónde acumula? Si es menor o igual a X, ¿hacia dónde acumula? ¿Hacia izquierda o hacia derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Es la probabilidad del intervalo definido como X menor o igual a X sub I. Volvemos al ejemplo anterior, entonces aquí ponemos. Los distintos valores de X son 0, o sea, la cantidad de caras al tirar 3 monedas son 0, 1, 2, 3. La probabilidad de ellos son 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo, o sea, es lo mismo que teníamos la tabla en la filmina anterior. Pero F mayúscula de X, la probabilidad de que X sea menor o igual a X sub I, vamos sumando desde donde estamos parados hacia arriba. Entonces a esta siempre el primero es igual al primero de la función de acumulación. Siempre. Eso ya lo habíamos visto en las otras tablas también. Ahora, a este valor le sumamos el que le sigue y obtenemos el siguiente así. Y el último siempre vale 1. Son dos cosas muy importantes a la hora de armar las funciones de distribución. Y a la hora de graficarlo, se grafica de esta forma. Se hacen las líneas bien finitas hasta cierta altura y luego con líneas de puntos se trasladan hacia la derecha. En realidad, ninguno de los dos software que manejamos, ni el Infostat, ni el Excel, lo hace de esa forma. Esto está agregado. Entonces, aquí, para que en el Excel lo puedan hacer en caso de que se lo soliciten, yo hago una trampita, en el sentido de que, a ver, voy a abrir el Excel. Ahora lo vemos. Vamos a usar este mismo ejemplo para que lo vean. Entonces tengo el Excel. Entonces acá tenemos número de caras. 0, 1, 2, 3. Y acá tenemos igual a 1 octavo, igual a 3 octavos, igual a 3 octavos, e igual a 1 octavo.
Esto es la probabilidad de X sub Y. X sub Y. Bien. Y acá tenemos la probabilidad, o sea, esto es la probabilidad de que X sea igual a X sub Y, y acá tenemos la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub Y. Entonces, este va a ser igual al de la izquierda, ya lo habíamos dicho. Este es igual al de la izquierda más el de arriba. Luego copiamos esto y lo pegamos hacia abajo. Y ahí obtenemos todos los valores. Bien, si nosotros quisiéramos graficar esto, no se podría. O sea, no me daría el resultado que nosotros queremos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner una columna. O sea, lo que yo voy a hacer es graficarlo como si fuera una cotización. Entonces vamos acá, todos los gráficos, y en las cotizaciones necesitamos máximos, mínimos y cierre. Eso necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Este lo tomamos como el máximo. Aquí vamos a poner 0 como mínimo y a los que le siguen vamos a poner el anterior, porque si se fijan en este gráfico, el estado anterior, vamos a borrar lo que yo dibujé encima para que se vea mejor. Es una valla vertical que va desde el estado anterior, o sea, del máximo del evento anterior, hasta la probabilidad acumulada de este evento. Entonces, este va desde 0 a 1 octavo, este va de 1 octavo a 4 octavos, este va de 4 octavos a 7 octavos y por último este va de 7 octavos a 8 octavos. Entonces, para poder hacerlo, la gráfica de cotizaciones, tenemos que poner el máximo, que es todo esto, el mínimo, que es el estado anterior, y luego volvemos a poner el máximo. Entonces seleccionamos esto, vamos a poner el número de caras, no siempre lo toma. O sea, normalmente tenemos que graficar esto y luego agregarle los datos. Y ponemos ahora sí el cotizaciones. Y si se fijan, miren qué bonito, vamos a sacarle el encabezado, vamos a dejar solamente los números, todos los gráficos, cotizaciones, y aquí ponemos aceptar. Y aquí tenemos este gráfico que tenemos acá. Luego tenemos que modificar los datos para que en la barra de las X aparezca lo que queremos que... ¿Se ve algo o está muy clarito? Vamos a ver si lo ponemos más. No, se logra ver, profe. Bien, entonces de esta forma, lo único que tenemos que agregar es insertar dibujos o dibujar líneas de puntos que vayan horizontales desde el final de esta barra hasta el principio de la siguiente. Y así quedarían, si se fijan, como esta de acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hicimos para hacer esto en el Excel? Pusimos el número de caras, pusimos la P de X, pusimos la función de distribución, o sea, la acumulada, y luego acá pusimos el estado anterior, que es el mínimo, y luego pusimos como final este. ¿Por qué pongo como final? Porque, no sé si se fijan, pero aparece como un puntito más largo. Se puede llegar a modificar o no. Pero para hacer cotizaciones sí o sí necesitamos 3 columnas de datos y puestos de esa forma. El valor máximo, el inicial y el final. Porque es para la bolsa. Pero yo lo uso para hacer los gráficos de las funciones de distribución. ¿Qué sería el valor final, profe? El valor final yo le pongo el mismo que el principio. Pero bueno, eso es lo que hago yo. Pero no está el mismo que el principio. O sea, ¿cuál sería el mismo? Ah, bueno, tienes razón. Entonces podemos poner el principio o el final. El que vayamos a resaltar. Vamos a hacer esto. Así. Ahí está. Ya lo puse como que el valor final es el mismo que del principio. Si se fijan, acá hay un... Vamos a ver si es que puede... Había
una lupa en algún lugar. Yo me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Yo usaba el año pasado una lupa antes de cambiar la máquina. Bueno, acá hay una barrita que es como, ven, ahí aparece. Se la puede agrandar para que aparezca mejor o no, así que no tiene mucha importancia. La importancia es que a partir de esto ya podemos hacer las líneas de puntos horizontales y quedamos con el gráfico de función de distribución de variables aleatorias discretas como nos piden los enunciados. Para el caso que haga falta dibujarlas. ¿Estamos? ¿Te ha quedado claro esto? Entonces, para poder hacerlo directamente con el Excel, apreté la tecla Windows más Q y ahí puede buscar que aparece la lupa. Sí, pero después se enoja y como tengo dos pantallas, me pone el zoom en una pantalla sí y en la otra no, y se arma mucho lío. Así que lo voy a practicar y para la semana que viene ya la voy a usar mejor. Muchas gracias, Máximo. O sea, la longitud de la valla de... No, esta valla vertical no es la longitud... Ah, sí, tienes razón. Es, en este caso tiene una longitud de 3 octavos, al igual que esto, y esto tiene de 1 octavo, y esta es la longitud vertical de la barra. Tienes razón. Entonces, cada una de estas es el correspondiente PDI, pero así, o sea, individuales. No la posición, porque esto ya es el PDI menor o igual que X. Entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad de que la cantidad de caras sea menor o igual que 2, lo tenemos aquí. O lo buscamos aquí. O lo sacamos de la tabla o lo sacamos del gráfico. Cualquiera de las dos sirve. Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que algo sea una función de distribución? Entonces acá falta poner función. Condiciones. Primero, f de x, f grande de x, es una función monótona creciente. O sea, no decreciente, siempre crece. Es continua a la derecha de cada punto, pues la acumulación de las probabilidades son no negativas. ¿Qué significa? O sea, que todo esto hacia la derecha es continuo, pero hacia la izquierda es donde hay discontinuidad porque es donde está el salto. Ustedes ya vieron el año pasado lo que son las integrales, los puntos de continuidad, los límites izquierdos, límites derechos y todo eso. O sea, esto es continuo hacia la derecha del punto. O sea, todo hacia la derecha de acá vale lo mismo. Hacia la izquierda tengo un salto de discontinuidad que hace que a la izquierda valga esto. Por eso la función de distribución es creciente y continua a derecha de cada punto. Y acumula, bueno, porque y además son no negativas. La función, la f de 0, que sea menor o igual que 0, o sea, hacia la izquierda del mínimo, la función de acumulación siempre vale 0. Hacia la izquierda del punto máximo, siendo n el máximo de elementos que puede llegar a tener, siempre f de x es igual, o sea, f de n siempre es igual a 1, que es lo que yo le decía a la hora de armar la tabla. Siempre el último va a valer 1. Si no les da 1, podría llegar a ser errores de redondeo, pero tiene que darles 1. Si no ponen 1, seguramente va a estar mal. Dados dos números positivos A y B, tal que A sea menor que B, fíjense que es menor estricto, no es menor o igual, la probabilidad de que esté el resultado entre A y B, ambos inclusive, es igual a la probabilidad de que X sea menor que B, menos la probabilidad de que X sea menor exclusivo que A. Entonces, si acá graficamos, una recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
una recta y decimos que queremos calcular la probabilidad de que esté entre A y B, porque A es menor que B, según las condiciones, significa que queremos que sea desde acá, inclusive, hasta acá. Pero esos valores nosotros no los tenemos en la tabla. ¿Cuáles tenemos? Y tenemos menor o igual de cada uno de estos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, y esto es repaso del cursillo, la probabilidad de que sea menor o igual que B, todo esto está allá, hasta el infinito, que es esta parte de acá, menos la probabilidad que sea menor que A. Entonces esto está excluyendo A. Pero este valor menor que A no lo tenemos en la tabla. El que sí tenemos es este, es menor o igual a menos 1. Como es discreto, recuerden, estamos en variables aleatorias discretas todavía, entonces tenemos que decir esto, que la probabilidad de que el elemento X esté entre A y B, ambos inclusive, es igual a la probabilidad de que sea menor o igual que B, menos la probabilidad que sea menor o igual que A menos 1. Fundamental eso, porque de esa forma, si nosotros no ponemos eso, A menos 1, le estamos restando el punto A, y eso va a estar mal, si es que no ponemos el A menos 1. Porque si se fijan, es menor que A, pero menor estricto. Y por último, dado una variable aleatoria X y un número positivo entero A, la probabilidad de que X sea mayor o igual que A es igual a la probabilidad de que es igual a 1 menos la probabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto? La probabilidad de que X sea mayor o igual que A es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que A. ¿Por qué? A ver, ¿quién se anima a contestar esto? Porque sería la parte que resta, profe. Ok, ¿y cómo es la probabilidad de todo X? 1. 1. Entonces acá lo que estamos haciendo es sacar el complemento en probabilidad, que es 1 menos la probabilidad de esto. Pero no tenemos esta parte en la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el mismo truco de recién. Entonces, decimos que sea menor o igual que 1 menos eso. O sea, el A menos 1. ¿Estamos? Entonces, esto de acá sí podemos sacarlo directamente de la tabla. Pero esto solo pasa porque son variables aleatorias discretas. ¿Estamos? Bien, ahora nos vamos a tomar 10 minutos de descanso para empezar con variables aleatorias continuas. ¿Les parece? Sí, profe, genial. Bien. Profe, una consulta antes. Sí. Los grupos para el trabajo ese final, ¿de cuántos Todo son? eso lo hablan con la jefa de trabajos prácticos. No, gracias. O sea, son grupos de 4 exclusivamente, no pueden ser más, no pueden ser menos y tienen que estar todos matriculados en autogestión en el mismo curso. Si están matriculados en cursos diferentes, no van a poder hacer las cosas. Y no les va a permitir subir en grupo el trabajo práctico. Bueno, gracias, profe. De nada, bueno, entonces voy a... Bueno, ahora continuamos grabando. Ahora vamos a ver la función de densidad o función de distribución para variables continuas. Entonces, una variable aleatoria continua puede asumir todos los valores reales posibles entre A y B. O sea, que A y B, por más de que estén muy próximos entre sí, tiene infinitos valores posibles entre ellos. Entonces, X puede asumir infinitos valores no numerables, porque no hay forma de numerar con tantos niveles de decimales, no tiene ningún sentido tampoco desde el punto de vista práctico hacer ese tipo de cosas. Así que es prácticamente imposible obtener un valor significativo para la probabilidad puntual f de X. O sea, esta probabilidad va a ser tan cercana a 0 que vamos a poder decir que es igual a 0, porque es un 0, infinitos ceros y un 1 al final. Esa es la probabilidad puntual de un número real.
En el campo continuo, entonces, las probabilidades se definen para un intervalo, no para un punto. Entonces, siempre que hablemos de variables aleatorias continuas, vamos a estar trabajando en intervalos. Entonces, se dice que una variable aleatoria x, debería ser una x así cursiva, es del tipo continuo. Si existe una función no negativa f de x, llamada función de densidad de x, que satisface la siguiente relación para todo valor real de x. Entonces, f grande de x, que es la función de distribución, es la integral entre menos infinito y x, obviamente este x, de la función de densidad con respecto a x diferencial x. Siendo f de x la función de distribución de x. Entonces la función de distribución es la integral entre menos infinito y x de la función de densidad de x. F de x debe satisfacer todos los requisitos de una función de distribución. O sea que tiene que ser no negativa, tiene que ser ascendente hacia derecha, tiene que ser integrable, o sea, continua a derecha. ¿Por qué es importante saber esas cosas? Porque después van a tener ejercicios como, la siguiente función es una función de distribución. En caso de no serla, corríjala para que sea. La siguiente función es una función de densidad para x. En caso de no serla, corríjala, o en qué entornos es una función de densidad y todo ese tipo de cosas que ya vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, de lo anterior se deduce que la derivada de la función de distribución con respecto a x es igual a la función de densidad de x. La función de densidad f de x es la derivada de la función de distribución. No es una probabilidad. Todo no es una probabilidad. Es la densidad de la probabilidad. Es la altura de la curva de la probabilidad. Como f grande de x es una integral, ¿qué es? A ver, repaso de análisis. Un área. Es un área. ¿Un área dónde? Bajo la curva. Un área bajo la curva. ¿Cuál curva? En este caso en particular. De la densidad. De la densidad de la probabilidad. Exacto. Entonces, la función de distribución es la integral de la densidad de la probabilidad. Por eso es el área debajo de la curva de la densidad de la probabilidad. Cuando la variable aleatoria es continua, la probabilidad se define para un intervalo. Entonces, vamos a... Y acá teníamos la probabilidad grande de entre A y B es igual a la integral entre A y B de f de x diferencial de x, f de b menos f de A. Y yo les había preguntado qué diferencia había entre la probabilidad de que A sea menor o igual a X menor o igual a B o la probabilidad de que A sea menor que X menor que B. ¿Qué diferencia hay en esto? ¿Qué opinan? Porque la diferencia entre esta probabilidad y esta probabilidad son probabilidades puntuales A y B. ¿Cuánto dijimos que valen probabilidades puntuales en una variable aleatoria continua? Casi nulas. O sea, a modo práctico vale 0. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Vamos, anímense a decirlo. No hay diferencia. Exacto, son iguales. Entonces, cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, exclusivamente en este caso y solo en estos casos, no importa si ponemos menor o igual o menor solo. ¿Estamos? Bien. Entonces, la función de densidad es el área bajo la curva. Definimos, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí vale 1, aquí vale 1,5 creo, me parece, o 2, ya me olvidé. Pongámosle 2. Entre menos 1 y 2. Entonces, la función de densidad es la línea esta. ¿Estamos? Y la función de distribución es el área marcada debajo de esta línea.
Entonces, f de x es la ordenada de la curva f de x en el punto de x. Entonces, f de x, que es esta línea negra de acá, esto es f de x, solo la línea, y la ordenada me marca la densidad. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace un ratito? Aquí. Vamos a tratar de hacerlo derecho, eso, para eso tengo una regla. Entonces, en este punto en particular, donde acabo de hacer una línea y la hice donde pude, en realidad, vamos a ver si logramos acertarle. Ahí. Ahí. Hagamos de cuenta que está vertical. Entonces, no sé por qué hace eso. La verdad que debería ver por qué hace eso, porque está muy divertido. Vamos a ver. Creo que aprieto un botón. Bien. Entonces, f de xy es la ordenada de la curva f de x en el punto x y el punto particular. Y su valor siempre es mayor o igual que 0. Entonces, para saber si es f de x, f chiquita de x, o sea, una función de densidad, vamos a tener que siempre verificar que su valor sea mayor o igual que 0. La probabilidad de un punto específico, x siempre será igual a 0. ¿Por qué? Porque el área, o sea, si vamos a calcular la superficie y el ancho, o sea, uno de los lados de esta superficie vale 0, entonces la superficie vale 0. Entonces vemos la probabilidad, esto debería ser una P mayúscula, de que x sea igual a x sub i, como es una integral, es la integral entre x sub i y x sub i, f de x es igual a f de xy menos f de xy. Entonces igual a 0. Esto no significa que el evento asociado a 0 sea un evento imposible. Ojo con esto. No es un evento imposible. Que tenga, solo significa que es casi igual a 0. O sea, esto es muy cercano a 0, pero no es un evento imposible. De acuerdo a esto, será indistinto trabajar con los signos menor o, esta es una O, no un 0, menor o igual, mayor o menor, mayor o igual. ¿Quedó claro esto? De que la probabilidad puntual en una variable aleatoria continua es a modos prácticos igual a 0, pero no es un evento imposible. ¿Por qué? Porque si vemos la función de densidad, vemos que es mayor que 0. Este que está acá, en realidad en esta curva normal también es casi 0, pero no es 0. Bueno, ahí ya vamos a ver ejemplos en los que están fuera de la curva de densidad sí son iguales a 0, pero los que están adentro de la curva, aunque sean probabilidades muy pequeñas, no es un evento imposible. Veamos. Esto no significa que el evento asociado... acabo de ponerlo atrás. De acuerdo con esto, será indistinto trabajar con menor o menor igual, mayor o menor. Entonces, esta es la gráfica de f mayúscula x. Fíjense. Es continua porque ahora estamos trabajando con variables aleatorias continuas. ¿Se acuerdan cómo era la f grande de x cuando trabajamos con variables discretas? ¿Cómo era? ¿Qué hice para ayudarlos a graficarlas? A ver, ¿quién está despierto? A ver, algunos de los que están presentes. ¿No se acuerdan? Cuando era discreta, habíamos visto que teníamos esto y teníamos esto. Tuc, tuc, tuc. ¿Se acuerdan? Esta es la f grande de x cuando son discretas.
En cambio, cuando estamos en el caso de la continua, vemos que es una línea continua, que es ascendente, es derivable hacia derecha, dentro del intervalo en el que existe la función. Entonces, cuando nosotros determinamos cuál es, en este caso sí, cuál es la función, la probabilidad de que X sea menor o igual que B, acá sí lo vemos en la ordenada. Porque esta es la función de distribución. Entonces la función de distribución es la función acumulada a izquierda siempre. ¿Y cómo podemos decir cuál es la probabilidad de que X esté entre A y B? ¿Dónde veo eso? ¿Ver? ¿Nadie? Fíjense en el gráfico. ¿En el eje X sería? En el eje X nosotros podemos ver dónde está A y dónde está B. Pero ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre A y B? Para eso tenemos que F hacer... de B menos F de A sería. Exacto. F de B menos F de A. Entonces, esto que está acá marcado, esto es la probabilidad de que A sea menor o igual que X, menor o igual que B. Esa parte. Entonces tengo que restar F de B menos F de A. Ya no tengo que hacer el truco de hacer F de A menos 1. Para hacer esta gráfica en el Excel lo que tienen que hacer es poner suficientes números de valores de X y escribir la función correcta en la Y. O sea, tenés que conocer cuál es la fórmula de la F grande de X para poder escribirla. Entonces ahí pones todos los valores y podés graficarlas y pones curvas suavizadas. ¿Quedó claro, Leandro? Ahora lo vamos a ver después. Pero no les van a pedir esto que lo grafiquen. Las condiciones que se satisface una función de distribución. Recuerden, la función de distribución son las acumuladas para variables aleatorias continuas. F de X es una función monótona creciente. No puede bajar en ningún momento, no puede hacer esto. Nunca. ¿Por qué? Porque va acumulando. Es continua a la derecha de cada punto. Pues la acumulación de probabilidades que son no, porque siempre van acumulando cosas que son no negativas. La relación F de menos infinito, o sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que menos infinito, ahí me comí el menos, es igual a 0. ¿Se acuerdan que habíamos visto una relación igual del F grande cuando éramos las funciones discretas? Y la F de infinito, o del valor máximo, que es X sea menor o igual que infinito, es igual a 1. O sea, va de 0 a 1. No puede valer nunca menos que 0 y nunca puede valer más que 1. Dado dos números positivos A y B, tales que A es menor que B, la probabilidad de que A sea menor o igual que X, menor o igual que B, es igual a F de B menos F de A. Y esto es lo mismo que la probabilidad de que A sea menor que X, menor que B. Es indistinto los signos. O sea, ponerlo no el igual en la desigualdad es lo mismo. Cada una de las variables aleatorias X o un punto positivo, dada una variable aleatoria X y un punto positivo entero de A, la probabilidad de que X sea mayor o igual que A, siendo A cualquier valor, es igual a 1 menos F de A. O sea, yo tengo mi eje y tengo valor de A. Sabemos que la probabilidad de todo el eje es igual a 1. Entonces, si yo tengo la probabilidad de que algo sea mayor o igual que A,
que X sea mayor o igual que A. Que X sea mayor o igual, o mayor solo, no importa, que A. Es igual a 1 menos, porque 1 es todo esto, y si le quito esto, vuelvo a obtener esta probabilidad. Por eso la probabilidad de que X sea mayor o igual que A es igual a 1 menos la función de acumulación de la probabilidad de A. Condiciones que debe satisfacer una función de densidad para que la función de, o sea, para hacer una función de densidad. Las condiciones que debe satisfacer una f de x, cualquier f de x, para hacer una función de densidad, para variables continuas, aleatorias continuas. Primero, que la integral de f de x con respecto a x en todo el ámbito en el que existe esa función tiene que ser igual a 1. Además, que la f, o sea, una vez derivada esto, la función de acumulación para el menos infinito tiene que ser igual a 0 y la función de acumulación para el más infinito tiene que ser igual a 1. Entonces, esas son las dos condiciones que debe satisfacer una f de x para hacer una función de densidad. Vamos con un ejemplo. Determinar si la siguiente función es una función de densidad. Entonces, tengo el límite inferior es 0, el límite superior es 2. O sea, esta f de x solamente existe entre 0 y 2. ¿Estamos? Entonces, primero que tenemos que hacer, verificar que f de x sea siempre positiva. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra recta numérica, o sea, siempre tiene que ser f de x mayor o igual que 0. Entonces tengo, vale, x solamente tenemos valores para cuando está entre 0 y 2. Si es menor o igual que 0, para este lado, ¿cuánto vale f de x acá? Según la definición. ¿Cuánto vale acá? Pueden leerlo. Vamos, chicos, tengo una palabra. ¿Cuánto vale f de x a la izquierda del 0? Si es menor que 0, ¿cuánto vale? 0. Sí, muy bien, vale 0. ¿Y 0 cumple con la condición de que es mayor o igual que 0? Sí. Sí, bien. ¿Cuánto vale f de x cuando x es mayor o igual que 2? O sea, mayor que 2, bueno. 0. Vale 0. Aquí, ¿cumple con la condición? También. También, bien. Ahora veamos en este pedacito de acá. Entonces, aquí tenemos que ver si x sobre 2, valuado entre 0 y 2, es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, evaluamos x sobre 2 cuando x es igual a 0. ¿A qué es igual? A 0. A 0, muy bien. Entonces, f de 0 es igual a 0. ¿Cuánto vale f cuando vale 2? 1. 1. O sea, empieza en 0 y termina. ¿Cómo es esta función? ¿Qué tipo de función es? ¿Es lineal, cuadrática, cúbica? ¿Qué tipo de función es? ¿Es logaritmo? Lineal. Es lineal, excelente. Entonces, no va a salir de estos dos límites. ¿Estamos? Entonces va a ser desde 0 hasta 1 y nada más. Y ahí va a ser un salto de discontinuidad y va a seguir en 0 después del 2. ¿Estamos?
Eso significa esto. Entonces, sí se verifica que para toda la recta numérica, para todo x que pertenece a R, la f de x es mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, quedó claro. Bien. Cualquier duda, levantan la mano y salvamos la duda porque ahora es el momento en el que se le va a salvar más fácil las dudas que si las van acumulando. La otra, tenemos que verificar si la integral entre menos infinito a infinito de f de x diferencial de x es igual a 1. Van a tener que repasar integrales. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a tener que hacer como hicimos acá, dividir un poco la función en la f de x en sus partes constitutivas. Entonces, una cosa es para cuando f de x es menor que 0, que es esto de acá. Otra cosa es para cuando es mayor que 2, que es esta parte de acá. Y por último vamos a analizar aparte esta. Entonces, f de x para cuando x es menor que 0, ¿a qué vale? ¿Cuánto vale? Lo pusimos acá. 0. 0. O sea que es una constante, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de una constante? 0. No, de cualquier No, constante. X. X. Claro, O sea, es x por la constante. Ojo con eso, ¿eh? Vamos a repasarlo por acá arriba. La integral de a por x diferencial de x, perdón, no a x, sino a solita, de a diferencial de x es igual a a por x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, como esta constante es igual a 0, esto va a ser igual a x a 0 por x, o sea que es igual a ¿cuánto? A 0. A 0, bien. Lo mismo pasa por acá, ¿cierto? 0 por x es igual a 0. ¿Se entiende por qué es igual a 0? No es igual a 0 porque sí. Es igual a 0 porque f de x en esos tramos es una constante y esa constante, al integrarla, el resultado de la integración es 0, es la constante por x, y eso me da 0. O sea, es una cuestión matemática por lo que da, no es una cuestión filosófica. Yo le creo que me da 0. No creo nada. Yo lo comprobé aquí. Entonces, aquí tenemos 0, que es el resultado de del primer término, más la integral entre 0 y 2 de x sobre 2 diferencial de x, más 0. Entonces, estas dos ya no me hace falta ponerlo. Entonces, la integral entre 0 y 2 de x sobre 2 es igual a 1/2, que es la constante, por x al cuadrado sobre 2, que es la integral de x diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me creen? Sí, sí, sí. Bien, entonces, esto que está acá no es que está elevado al cuadrado, sino que está evaluado entre 0 y 2. Entonces resuelvo esto y me queda x al cuadrado sobre 4 valuado entre 0 y 2. ¿Qué significa? Que pongo 2, que es el máximo, al cuadrado dividido en 4, menos 0, que es el mínimo, al cuadrado dividido en 4. Y eso es igual, ese es el resultado de la integral. Entonces, ¿cumple con la condición esta que estábamos tratando de verificar? Sí, sí cumple. Entonces podemos decir que f de x es una función de densidad. ¿Estamos? Sí, profe, Entonces, una duda. ¿Siempre sí, la sí. función va a ser lineal? Ah, no, ya vamos a ver el caso que le sigue. La función puede ser cualquier función. Puede ser cuadrática, cúbica, logaritmo, exponencial. Siempre que cumpla con todo esto, con que siempre sea mayor o igual que 0, y que además la integral de todo el espacio me da 1, puede ser una función de densidad. Es más, ya vamos a ver la clase que viene, casos particulares, o no sé si la que viene o la otra, vamos a ver casos particulares donde no tiene nada que ver con la línea de la función de densidad. Pero, para modo del primer ejemplo, tengo que darles una línea, no les voy a dar una cosa más complicada. Convengamos.
Bien, ahora hagamos otra un poquitito más complicada. Entonces, determinar si la siguiente función es una función de densidad. Ahora, esta función, y este sería como el punto A, y este es el punto B. Calcular la probabilidad de que X sea mayor que 0,6. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta función de densidad? ¿Es uniforme para todo? A ver si, Juan. No, no sería uniforme. No, no es uniforme para todo, porque yo tengo varios tramos en los que dividí mi recta de los números reales a la cual pertenece X, y que dependiendo de dónde está X es cuál de todas estas opciones tengo para hacer. Entonces, vamos a verificar las condiciones. Primero, hay que verificar si f de X es mayor o igual que 0 para todo X que pertenece a los números reales. Entonces vemos de que esto está dividido en realidad en 4 partes. Una parte va de 0 a 1/2, que es esto de acá. Otra parte es de 1/2 a 1. Y luego tenemos la parte que es menor que 0 y mayor que 0. ¿Estamos? Entonces tenemos que verificar en cada uno de su entorno si es que cumple con las condiciones. Entonces, vamos a seguir escribiendo. Pensé que estaba hecho. No. Hecho en mi cabeza. Así que vamos a escribirlo. Vamos a borrar esto de acá y vamos a usar allá arriba porque después sigue para abajo. Bien, entonces, acá, f de x. ¿A cuánto es igual cuando x es menor que 0? 0. 0. Yo diría que los que tengan ganas de participar, dejen prendido el micrófono en este momento, así vamos haciendo una clase más interactiva y no tengo que esperar tanto tiempo hasta que activan el micrófono y contesten. Total, son respuestas así, fáciles y concretas. Y sería bueno que fuera más de uno. Bien, bien Francisco. A ver, ¿quién más se anima a tener el micrófono abierto y participar en la clase? Muy bien, así me gusta, que sean varios. Buenísimo, me encanta. Bien, entonces, para las veces que f de x es para x mayor que 1, ¿cuánto vale f de x? 0. 0. Bien, vale 0. Entonces, ahora tenemos que revisar f de x para cuando x vale entre 0 y 1/2. Entonces, yo tengo que f de x, en ese momento, para x entre 0 y 1/2, ¿cuánto vale? 4x. Vale 4x. Yo ahora no estoy viendo los resultados. Yo estoy viendo si es que cumple con esta condición. Esto cumple con la condición si x es igual a 0. Vamos a ver. Si x es igual a 0 o 1/2. Para x igual a 0. O sea, f, esto es una f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? 0. 0. Bien. ¿Cuánto vale f de 1/2? 2. 2. Perfecto. Es una función lineal, por lo tanto, los intermedios entre estos siempre van a ser ascendentes. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta parte también es mayor o igual que 0 y cumple con esta condición. Ahora vamos con la otra parte, con esta de acá. ¿Cuánto vale f de x para x que vale entre 1/2 y 1? 4 menos 4x. 4 menos 4x. Bien. Entonces vamos a evaluar esto entre 1/2 y 1. Cuando vale 1/2, ¿a qué es igual esto? A 2. Veamos, es igual a 4 menos 4/2, que es igual a 2, que es mayor o igual que 0. Bien. ¿Cuánto vale cuando x vale 1? 0. Vale 0. ¿Por qué? Porque es 4 menos 4 por 1. 4 por 1, que es igual a 0, que es mayor o igual que 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué forma tiene esta función? Le vamos a hacer otro color para que se vea.
acá. Suponiendo de que yo acá le ponga el eje de las y por aquí. Entonces, tengo que el máximo valor lo tengo en un medio que es 2. Entonces, acá tengo 1, acá tengo 2. Aquí tengo 2. De alguna forma, este viene para acá y vale 0, así. Y de acá para allá vale siempre 0. Y de alguna otra forma, de aquí para acá, baja a 1. No me importa mucho la forma en este momento. Y vale 0 de aquí en más. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No tendría que ser siempre creciente? Pero esta es una función de densidad, no es una función de distribución. Ah, Las ok. funciones de distribución son siempre crecientes. Pero no estamos evaluando si esto es una función de distribución, porque evidentemente no lo es. Bueno, Aparte, las funciones de distribución son acumuladas hacia izquierda, y recuerden que es la integral de la función f de x con respecto a x desde menos infinito hasta el valor de x. ¿Se acuerdan de eso? No apaguen los micrófonos, vamos a seguir trabajando. ok. Vamos a terminar este ejercicio y la clase que viene empezamos así bien despabilado con lo que sigue, que es súper importante. Y la segunda cosa que hay que verificar es que la integral entre menos infinitos a infinito de f de x, diferencial de x, ¿qué es esto? Esta integral, ¿qué es igual? Función de densidad. Es la función de densidad para infinito. O sea, esto es igual a f grande de infinito. ¿Estamos? Es esto. No es f de x porque acá no tengo x. Cuando esto tenga x acá va a ser f grande de x. Pero en este caso, como acá es infinito, es esto infinito acá. Entonces, f de infinito tiene que ser igual a 1. Eso es lo que estoy corroborando aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que dividir, como tenemos 4 pedazos en los que vamos evaluando x, tenemos que dividir esta integral en estos 4 pedazos. Este 0 está acá. Este 1/2 está acá. Bueno, el 0 también está acá abajo. Este 1/2 está acá, este 1 está acá. Upa, acá no es 1/2, acá es 1. Perdón. ¿Para qué hice? Esto es 1. Eso pasa por copiar y pegar. Hay que verificar después de copiar y pegar. Cuando hagan los trabajos de práctico integrador, cuando uno escriba, el otro lea. Bien, entonces, ¿qué pasa con este pedazo de acá? Que f de x vale ¿cuánto? Que hemos dicho acá. 0. Vale 0. Entonces la integral de 0 es 0. ¿Estamos? ¿Qué pasa con este pedazo de acá? Este es 1. Acá la integral entre 1 e infinito de f de x. ¿Cuánto da? 0. 0. Excelente. Y ahora tenemos que calcular estas dos integrales para ver si es que sumadas me dan 1. Entonces tenemos la integral entre 0 y 1/2 de f de x más la integral entre 1/2 y 1 de f de x. O sea, la integral entre 0 y 1/2 de 4x diferencial x más la integral entre 1/2 y 1 de 4 menos x. 4 menos 4x. Acá es la constante, podemos sacarla de la integración y tenemos la integral entre 0 y 1/2 de x diferencial de x. Y no me haría falta operar mucho porque es una suma de funciones, así que es muy fácil sacar la integral sumando las integrales. Y aquí tenemos 4 por x cuadrado sobre 2, valuadas entre 0 y 1/2. Acá tenemos 4x menos 4x cuadrado sobre 2, valuado entre 1 y 1/2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Este es el valor de las integrales de esto, de las funciones. Sí, profe. Muy bien, qué bueno, me acuerdo de las integrales. Entonces, acá tenemos... Habría que evaluar ahí. Acá tenemos la evaluación. Entonces, acá tenemos... Estoy intentando ver... Ah, bien. ¿Qué es esto de acá? Entonces, acá tenemos 1/2 al cuadrado es igual a 1/4, ¿cierto? Esta parte de acá arriba. Sí. Valuado en 0 me da 0. Valuado en 1/2 me da 1/4, que es esto de acá arriba, y
dividido en 2. Este dividido en 2 yo lo puedo sacar. Entonces acá tengo 2 dividido en 1, ¿sí? Entonces ahí lo hacemos más fácil. Entonces no le ponemos esto. Entonces me quedaría 2 por 1/4, que es esto, 2 por 1/4. Más esto de acá, 4 menos 2 porque está evaluado en 1. Esta parte está evaluada en 1. Entonces 4 por x, 4 por 1 es 4, menos 4 por 1 al cuadrado, sobre 2, me quedan 2. Menos 2, ahora lo evaluamos en 1/2, entonces acá queda 4 por 1/2, me queda 2, menos 4 por 1/2 al cuadrado, que es 1/4, queda 1 arriba y 2 abajo. Entonces, resolviendo, vemos que esto me queda, esta parte me queda 1/2, más 2, menos 2, más 1/2. O sea, esto queda 2, menos 2, más 1/2, esto es igual a 1, que es precisamente lo que queríamos corroborar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, así hemos comprobado de que esta f de x es una función de densidad efectivamente, porque cumple con las dos condiciones que piden para hacer una f de x función de densidad. Ahora viene la segunda pregunta. Ahora que sabemos que es una función de densidad, ¿cuánto vale la probabilidad de que x sea mayor que 0,6? ¿Qué pasa si digo, no, mayor o igual? ¿Va a haber diferencia? ¿No? No, no va a haber diferencia. Entonces esto es mayor. ¿Estamos? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 6, de 0,6, es igual a la integral entre 0,6 e infinito de f de x diferencial de x. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la integral mayor a 1 de esa función? Vale 0. Entonces solamente tenemos que es igual a la integral. Acá lo puse 2 veces lo mismo. Ah, qué gracioso. Bueno, la integral entre 0,6 y 1 de f de x. ¿Cuál de todas estas, o si es más de una, la que va a valer cuando x es 0,6? Primer término sería. 0,6. Esto va de 0 a 0,5. Esto va de 0,5 a 4 1. menos 4x. Claro. Esta es la que yo tengo que evaluar. Porque es esta para arriba. O sea, es de acá para allá. Entonces, esta función, la integral de esta función, más 0. Que es lo que dice acá. Entonces, la integral entre 0,6 y 1 de 4 menos 4x diferencial de x. Entonces, evaluamos esta función, la integral de esta función, 4x tiene que estar evaluada en 4, perdón, en 1, ya me parecieron, digo yo, ¿cómo va a estar evaluado en 4 si me da 4? No, evaluado en 1, esto es igual a 4 menos 4 medios, y le resto la evaluación de esta función en 0,6. Entonces queda 4 por 0,6 menos 4 por 0,6 al cuadrado sobre 2. Entonces me queda 2 menos 2,4 más 2 por 0,36, que es 0,6 al cuadrado. Me queda 0,32. ¿Hay alguna chance de que esto me dé un número negativo? ¿No? No, profe, porque tendría que ser siempre entre 0 o mayor a 0. Exacto. Además hay una cosa muy importante. ¿Qué estoy calculando? La probabilidad sería Probabilidad. Y si es una Pero probabilidad, ¿qué condiciones cumple algo para ser una probabilidad? tiene que dar entre 0 y 1. Tiene que dar siempre entre 0 y 1. Si ustedes hacen los cálculos y acá le da un número negativo o un número mayor que 1, revisen porque hay algo que están haciendo mal.
Si ustedes han comprobado que f de x es una función de densidad, entonces cualquier probabilidad de cualquier evento definido tiene que estar entre 0 y 1. Siempre. ¿Estamos? Entonces, las f de x no necesariamente tienen que ser una única función que abarque todo el número de todo x real, sino que muchas veces van a estar así separados por trozos y a la hora de hacer el análisis vamos a tener que analizarlo a través de esos trozos. O sea, primero, analizando si x cae en alguno de los pedazos estos, ¿cuánto debería ser? Esta es una de las formas de calcularlo. La otra forma de calcularlo hubiera sido la probabilidad de que x sea mayor que 0,6 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,6. ¿Por qué no fui por este camino? ¿Por qué piensan ustedes que no fui en este camino? ¿Me hubiera dado resultados diferentes? ¿Qué opinan? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? Perdón. Esta probabilidad de que x sea mayor que 6, 0,6, acá le escribí de vuelta, es igual a la probabilidad, es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0,6. ¿Por qué no fui por este camino? Hacer este cálculo. En lugar de Porque ir... no podrías por el mayor igual sería. No, sí se puede. No sé. Entonces, si yo tengo acá, no se ve mucho este color, vamos a volver con un rojo fuerte, cosa que se vea. No, el rojo ya está. Vamos a ver con un violeta, espero que se vea. Suponiendo de que, o sea, yo tengo esto que está pintado en azul es la función de densidad, ¿no? Ahora, la función de probabilidad es el área debajo de la curva. Entonces, yo acá tengo el 0,6. Yo lo que voy a tener que calcular es el área de toda esta curva. ¿Estamos? Y a eso después, el resultado de eso, sacárselo a 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener que calcular la integral de esta función y a eso sumarle la integral de esta segunda función entre 0,5 y 0,6. O sea, no lo hice de la otra forma porque es más laborioso nomás, pero sí se puede hacer. Y los dos me tienen que dar exactamente el mismo resultado, que es 0,32. ¿Quieren que lo hagamos de esta otra forma para que vean que da el mismo resultado? ¿Les parece? ¿O ya los perdí porque están cansados? A ver, ¿qué pasó? No, profe, yo creo que se entiende igual de que tenés que usar las dos funciones. Claro, Entonces, si lo estamos tomando para la claro. izquierda, pisa las dos funciones, hay que usar las dos. Pero si lo que nosotros queremos es el valor que está de acá a la derecha, al estar trabajando con integrales y no tenernos que evocarnos a una tabla en la que tenemos los valores guardados, entonces ahí podemos hacer directamente la integral de lo que nos sirve. ¿Estamos? Entonces, así quedaría. Vamos a borrar esta parte de acá. Pero es importante que sepan que las dos formas dan el mismo resultado y los dos procesos son válidos. Así que no se asusten. No lo hice como hizo la profe, no importa. Si le da el resultado, está bien. ¿Estamos? Bien. Los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Son medidas que se calculan con los datos poblacionales en la distribución de frecuencia. Ya habíamos visto de entrada en la primera clase que cuando hablábamos de parámetros hablábamos sobre la población. Entonces, por eso se calculan con datos poblacionales. Siempre que estamos trabajando acá son datos poblacionales. En las distribuciones de probabilidad son calculados en base a los datos posibles de una variable que pueda asumir. Como son todos los valores posibles, estamos hablando de la población o del universo de eventos, por lo tanto son parámetros. Se utilizan conjuntamente con la función de probabilidad
de esa variable y para caracterizar el fenómeno. Todo esto que estamos viendo sirve para luego, más adelante, no muy adelante, dentro de 1 o 2 clases, vamos a estar viendo distintas distribuciones de probabilidad. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de la norma, la chi cuadrado, la t de Student, todas esas distribuciones, además de la binomial, hay muchísimas. Acá en la materia vemos algunas, las más elementales, pero hay muchas más de lo que se ve acá. Entonces, cuando estamos hablando de estas distribuciones de la probabilidad, necesitamos trabajar con parámetros, o sea, con valores poblacionales. Y esos nos van a determinar las distribuciones de las frecuencias de estos parámetros. Eso quiere decir. Y estas funciones de probabilidades caracterizan el fenómeno. Entonces estamos diciendo que, ok, ya termino. Estamos diciendo de que la distribución, o sea, que las distribuciones de probabilidades son caracterizadas a través de los parámetros poblacionales. Vamos a ver muchísimos más ejemplos así cuando veamos los casos puntuales de distintas distribuciones de probabilidad. Y bueno, ya la clase que viene vamos a empezar con la esperanza matemática y demás parámetros poblacionales que vamos a ver en esta parte. ¿Estamos? Cualquier duda, utilicen el foro. Hay un foro para que las dudas de las clases teóricas.